Muy buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos a este culto de adoración de este domingo 24 de enero del 2021. Es mi mejor deseo que todos se encuentren gozando de plena salud, aún en medio de esta terrible pandemia que nos ha acechado a lo largo de ya casi un año. Ciertamente seguimos escuchando que muchas personas siguen falleciendo, pero demos gracias a Dios porque nosotros aquí estamos y hemos sido librados hasta este momento, somos sobrevivientes de esta pandemia. Hoy quiero compartir contigo una nueva serie de predicaciones que he denominado Conociendo a Jesús y estarán basadas en el Evangelio de Mateo con un propósito, que aprendamos a ser como Él. Quiero decirte que lo mejor de esta vida solo se puede disfrutar poniendo nuestro rostro en Jesús, pensando y haciendo como Él hace. Pero sin más preámbulo, iniciemos este culto de adoración a Dios poniendo este tiempo en manos de Dios. Oremos a Él cada uno de nosotros en nuestra necesidad. Tal vez algunos tengan necesidad de consuelo, necesidad económica, necesidad de paciencia en sus vidas, necesidad de poderse reconciliar con alguna persona con la cual están viviendo situaciones complicadas. Te voy a dar unos momentos para que tú ahí en tu lugar ores y después yo estaré orando por este culto de adoración a Dios, en donde la Biblia es clara, donde dos o más están reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Así que confiemos que estamos siendo asistidos por el Espíritu Santo. Oremos. Buen Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora y te damos gracias por la vida. Pero también, Padre, te queremos pedir perdón, porque reconocemos que hemos sido débiles en la carne y te hemos fallado, hemos pecado de pensamiento, de palabras que han salido de nuestras bocas y que te han ofendido, de cosas que hemos hecho y que sabíamos, Padre, que no eran agradables a ti, y sobre todo también por nuestro pecado de omisión, porque tú nos has dicho que compartamos el Evangelio y aún todavía no hemos podido salir, Padre bendito, de ese miedo de poder decirle a la gente que tú eres el Dios creador del cielo y de la tierra y que mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que las personas pudieran tener una mejor vida, una vida abundante que tú nos has prometido. Quiero poner este culto en tus manos, Padre, para que cada palabra que salga de mi boca sea palabra de edificación para tu pueblo. Te pido por cada una de las familias de nuestra iglesia, Señor. Hoy han estado orando por una petición especial de consuelo en su economía, en sus relaciones interpersonales. Yo te ruego, Padre bendito, como el Dios de misericordia que tú eres, como el Dios de amor, nos puedas conceder a cada uno de nosotros esa petición de nuestro corazón. Y queremos poner este culto en tus manos y que sea tu Espíritu Santo, Padre bendito, el que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, ahora alabemos a nuestro Señor, pues Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice el Salmo 96, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación y proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Alabemos al Señor. Sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz.
corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad yo estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad yo estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón, mi casa me iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. En la tempestad yo estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad yo estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. En la tempestad yo estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú mi seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí. Tú cuidas de mí. Conociendo a Jesús es el tema de esta serie de predicaciones. Y hoy estaremos viendo un tema importante, el cumplimiento de las profecías. Si tú recuerdas, en el mes de diciembre meditamos acerca de cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesús y las personas que Dios utilizó para que esto fuera posible. Vimos las características de María, esa sierva escogida, y también las características de José, como el que sería el padre de Jesús. No por mucho tiempo, solamente él vivió 33 años. Pero hoy queremos seguir adelante con este Evangelio de Mateo. La Biblia no menciona mucha información acerca de la niñez del Señor Jesús, sino que abruptamente
llega al tiempo de su ministerio, 30 años de vida. Y lo mismo sucede con Juan el Bautista, donde al igual que Jesús, comienzan juntos sus ministerios a esos 30 años de edad. El ministerio de Juan fue muy corto, pues él solo cumplió el propósito que Dios le había dado de poder anunciar la venida del Mesías, y después él sería degollado. La urgencia de la exhortación de Juan de arrepentirse se debe a la inminencia del reino de los cielos que estaba a punto de manifestarse. Los profetas proclamaban que el Mesías vendría después de 400 años de un silencio profético en donde prácticamente Dios no habló al pueblo de Israel a través de los profetas. Juan, el último y más grande de los profetas, según lo dijo el Señor Jesucristo. Este hombre dijo: el reino se ha acercado. Y después, un poco más adelante, él dijo: he aquí el Cordero de Dios. Así Juan tuvo el gran privilegio de poder anunciar la llegada del Mesías, el reino de Dios. Y este mensaje hace que lo reconozcamos como uno de los más grandes mensajeros que Dios pudo haber utilizado para que recibiéramos ese maravilloso mensaje que Él tenía para nuestras vidas. Y su mensaje era determinante. Su propósito era que las personas se convirtieran a Cristo. Y ese mensaje sigue vigente el día de hoy, no ha cambiado. Pero vayamos a la lectura del pasaje. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 3 y estaremos leyendo los versículos del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. El mensaje de Juan tenía que ver con un proceso de cambio, un proceso que tenía que ver también con una búsqueda, un proceso que el pueblo de Israel había esperado desde el profeta Malaquías hasta Juan, que había sido elegido para preparar el camino que tenía que ver con un cambio de vida. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, fueron las palabras que decía Juan. Ahí estaba su mensaje. Y han pasado más de 2000 años y el mensaje no cambia. El primer llamado del reino es al arrepentimiento. Pero ¿cuáles son las implicaciones del arrepentimiento bíblico? Quiero compartirte en esta mañana 3. El primero es renuncia y cambio de actitud.
No hay nacimiento en el reino sin oír el llamado a la salvación, renunciar al pecado y volverse del pecado al Señor Jesucristo. Número 2. Sumisión y deseo de aprender. Sumisión es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, reconociendo que su voluntad es mucho mejor que la nuestra, pues la nuestra es imperfecta y la de Él es buena, es agradable y es perfecta. Y poder entender la necesidad de su palabra es poder tener esa hambre y esa sed de justicia para poder tener en Él la seguridad de nuestra salvación. Porque, amado hermano, si tú no estás sujeto a la voluntad de Cristo y si en ti no hay esa hambre de la palabra cada día de tu vida, entonces yo te digo, ten cuidado, porque donde pones tu tiempo, ahí es donde está tu tesoro. Pablo lo advierte a los corintios en este pasaje que habla del Evangelio, y es esta palabra que hoy estamos predicando en un nuevo comienzo, en un nuevo inicio de año nuevo, año 2021, en medio de una pandemia que sigue creciendo y matando personas y que nos hace pensar en nuevos propósitos y tomar conciencia de los tiempos para poder cada uno de nosotros, queridos hermanos, estar alertas. Acompáñame por favor a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 3 al 6. Dice así la palabra de Dios: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Como puedes ver, amado hermano, en este pasaje habla del Evangelio, las buenas noticias. Pero ¿qué pasa con todas aquellas personas que siguen todavía sin recibir este Evangelio? Personas que se están perdiendo, personas que les es encubierto este Evangelio por una razón muy importante que tú y yo tenemos que entender. No estamos solos. Hay huestes espirituales de maldad entre nosotros. Satanás, el príncipe de este mundo, está cegando el entendimiento de muchas personas. Dice su palabra, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Así que hay muchas personas que hoy siguen sin creer, porque siguen todavía cegadas, siguen todavía viviendo en sus delitos y pecados. Así que hoy la palabra de Dios dice que Él quiere que resplandezca el Evangelio de la gloria de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Por eso Pablo decía, no nos predicamos a nosotros mismos, nosotros simplemente somos siervos del Señor, que venimos aquí delante de ti para poderte dar una palabra de aliento, para poderte dar una palabra que te ayude a poder entender lo que Dios quiere de nuestras vidas, que dejes ya de estar viviendo en las tinieblas y que puedas mirar su luz admirable y puedas dirigir tus pasos hacia esa luz que es Cristo. Tercera implicación del arrepentimiento, un continuo perfeccionamiento. Arrepentirse es poder entender que Dios quiere un continuo crecimiento, no un estancamiento. Sin duda que tú y yo no nacimos de nuevo como bebés en Cristo para quedarnos como bebés. Lo que Dios quiere es que nuestras vidas sigan creciendo, que vayamos avanzando, que vayamos entendiendo cada día más lo que Dios quiere de nuestras vidas. Por favor, acompáñame al libro de Hechos 3:19 para poder entender un poco más acerca de lo que significa el arrepentimiento. Dice así su palabra:
Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Así que lo que está diciendo este libro de Hechos escrito por Lucas es que nosotros, queridos hermanos, en ese arrepentimiento que Dios quiere, van a ser borrados nuestros pecados, para que podamos entender lo que significa la presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas, porque dice que vendrán tiempos de refrigerios. Cada uno de nosotros, hermanos, cuando nos arrepentimos genuinamente, tenemos esa vida abundante que el Señor Jesucristo nos ha prometido. Ese es el plan para nosotros, que tengamos una vida abundante. No hay crecimiento en el reino sin obediencia a los mandamientos de Jesús. Y así como un discípulo que actúa con la sencillez de un niño, recibe la enseñanza de la palabra de Dios. No hay crecimiento constante ni fruto como ciudadanos del reino si no nos proponemos aceptar la corrección y la guía del Espíritu Santo. Por ello Dios nos da las herramientas necesarias para que tú y yo lo podamos lograr. ¿Cuál fue esa primera herramienta que Dios nos dio? Su Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña, que nos convence de juicio, de pecado y de justicia. Después nos dio su palabra, la Biblia, la cual debe convertirse en cada uno de nosotros en nuestra única regla de fe y conducta. También nos dio la oración para que nosotros podamos hablar con Dios, para que nos podamos comunicar con Dios, para que podamos decirle cuáles son nuestras luchas en este tiempo. Él siempre tiene tiempo, Él siempre va a recibir tu oración en el momento y en el lugar donde tú la hagas. Después nos dio su voluntad, para que tú y yo podamos entender cuál es ese propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y por último, nos dio la iglesia local. Esa iglesia local que se ha convertido en una familia para muchos de nosotros, en donde podemos mirarnos, que cada uno de nosotros tenemos una función específica que Dios nos ha dado a través de los dones y talentos que Él ha puesto en nosotros, para que podamos servirle a Él y podamos hacer crecer este cuerpo de Cristo que ha establecido aquí, en este lugar. Así que por eso es muy importante que cada uno de nosotros, queridos hermanos, podamos seguir compartiendo el Evangelio. Hoy quiero compartir contigo que si su palabra no es para ti una autoridad, y si tú, querido hermano, no crees en la veracidad de la Biblia, y si tú, amado hermano, no consideras que la Biblia es relevante en tu vida, entonces te quiero decir que no has entendido lo que es el verdadero arrepentimiento. Solo para recordar este pasaje que habla de su palabra, te quiero pedir que vayamos a 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Dice así su palabra: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Este hermoso pasaje, que muchos de ustedes se saben de memoria, podemos entender que nos establece 4 métodos de enseñanza. Dice aquí que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, con un propósito definido, un propósito determinado que es en donde tú y yo nos debemos enfocar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y algunas personas me dicen, pero ¿cómo podemos llegar a la perfección si todavía tenemos carne? Sí, efectivamente, todavía tenemos carne, pero nuestra perfección no está en nosotros. Nuestra perfección está en la preciosa sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos justificados delante de Dios. Dios quiere que estemos preparados, dice su palabra, para toda buena obra. Así que tu propósito en la vida, si tú lo llegas a comprender con claridad, es que le sirvas al Señor.
con tus dones y con tus talentos. ¿Qué quiere Dios de ti y de mí? Que seamos perfectos en Cristo para poder servirle. Juan vivió en el propósito de Dios, pues en él se estaba cumpliendo la profecía de Isaías. Dice en el pasaje que nos ocupa el día de hoy en Mateo 3:3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. La preparación del camino del Señor es precisamente el arrepentimiento, porque en el versículo 6 dice: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Podemos leer en este pasaje que todos iban, dice aquí que de todos los lugares cercanos, a Juan el Bautista, para poderse bautizar, para poder confesar delante de todos su arrepentimiento, sus pecados, y poder cambiar y transformar sus vidas. Es decir, el cambiar sus vidas era poder erradicar el pecado de lo que ellos estaban viviendo en aquel momento. El bautismo era un simbolismo de limpieza, de esa agua que lava, de esa agua que purifica. Pero también en este pasaje podemos ver que entran en escena otros personajes, los religiosos de aquella época, aquellas personas incapaces de reconocer sus fallas y poderlas confesar públicamente, de los cuales todavía el día de hoy estamos rodeados de muchos de ellos. Aquellos que se sienten perfectos en su propia opinión y a los que Juan los llama generación de víboras por ser hijos del diablo, la serpiente antigua. Más adelante el Señor Jesucristo también les llamaría de la misma forma. Acompáñame a Mateo 12:34. Dice así su palabra, en palabras del Señor Jesucristo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sin duda, conocer a Jesús es entender su sabiduría, es poder comprender que ante Él no hay absolutamente nada oculto, es poder aprender que tus palabras van a manifestar abiertamente lo que hay aquí en tu corazón. Por ello, Juan les dice a estos religiosos en el versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Sin duda que el fruto del arrepentimiento es lo que nos hace ver diferentes de lo que éramos anteriormente. Y Jesús ilustra estos frutos con las siguientes palabras. Acompáñame por favor a Mateo 7 del 17 al 20. Dice así su palabra: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Sin duda, estas palabras no solo nos ponen a pensar a ti y a mí, lo que realmente somos cada uno de nosotros, lo que hacemos cada uno de nosotros, sino que se convierten también en un juicio para todos aquellos que son estériles, no dan fruto. Aquellos que no dan fruto, pues Juan les dijo a los fariseos esta advertencia que también sigue siendo vigente para muchas personas. En Mateo 3:10, Juan les dijo: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Nuevamente, podemos ver que hay un juicio contra la esterilidad y Dios advierte de la urgencia de cambiar nuestra mente para poder aprovechar bien el tiempo y hacer de nuestra vida una vida fructífera. ¿Cómo? Ya lo dijo, arrepintiéndonos, pasando tiempo con la palabra, orando,
sirviendo como Él quiere ser servido. Te comparto mi percepción muy personal de lo que Dios quiere de mi vida. Número 1, ser un hombre regenerado. Esto es, vuelto a nacer para poder cumplir con el propósito divino que Dios tiene para mí, para mi persona. Número 2, ser discípulo del Señor Jesucristo, haciendo también discípulos para Jesús. Número 3, vivir el gran mandamiento, entendiendo que mi amor por Dios debe de ser incondicional, lo mismo que mi amor por las personas que me rodean, o sea, por el prójimo. Número 4, practicando la compasión hacia el prójimo como Cristo nos lo muestra. Y hay un pasaje muy importante en la Biblia, en el mismo Evangelio de Mateo, en donde se llama el juicio de las naciones. Solamente te comparto los versículos 35 y 36 del Evangelio de Mateo capítulo 25, que dice así: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Estas son unas cuantas palabras de lo que es el juicio de las naciones, lo que el Señor Jesucristo quiere que cada uno de nosotros hagamos. La pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer ¿es fácil? No, de ninguna manera. Pero eso, lo que el Señor Jesucristo nos pide, es lo que le da sentido a nuestras vidas y nos da también un propósito de vida. Primero, porque nos da la seguridad del arrepentimiento. Una persona que no se ha arrepentido jamás va a tener compasión por otros. Siempre va a mirar por sí mismo en su egoísmo. Se va a centrar solamente en él. Segundo, porque al ver vidas cambiadas, eso nos da un gozo invaluable. Eso es lo que a los pastores nos sigue motivando a poder seguir adelante en el servicio al Señor, cuando nosotros podemos ver vidas transformadas, matrimonios regenerados, hijos que pueden entender su rebeldía y la cambian por amor y honra a sus padres, personas que eran adictas a algo y cambian su vida, se arrepienten y vuelven nuevamente al camino y Dios les bendice. Eso es precisamente lo que nosotros queremos hacer. Tercero, porque al mirar como Cristo dejas de juzgar a las personas y eres motivado a orar por esas personas para que abran sus ojos a la luz del Señor Jesucristo. Para concluir, lidiar con el periodo de transición del viejo hombre al nuevo hombre, a veces nos tocará enfrentarnos cada uno de nosotros a la duda, por lo que lo ideal es tratar de utilizar algunas técnicas especiales como las que provee la nueva era, según piensan algunos. ¿Por qué? Porque la nueva era lo único que hace es dar recetas. Pero tú y yo lo que necesitamos hacer es trabajar en nuestra fe, es meditar bien nuestras decisiones antes de tomarlas. Hoy vivimos, ¿sí?, y debemos de entender las implicaciones que significan el arrepentimiento bíblico. Ya lo habíamos compartido. Número 1, renuncia y cambio de actitud. Renunciamos al pecado y nos volvemos a Cristo. Número 2, sumisión y deseo de aprender. Sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios y buscamos seguir creciendo. Y número 3, un continuo perfeccionamiento para nuestras vidas. Nacimos de nuevo para que nuestras vidas sean cambiadas. Te comparto 4 consejos. Número 1, ningún cambio de vida es perfecto. Todos los cambios tienen sus tropiezos, pero cuando fallamos, Dios está presto para poder ayudarnos. Recuerda esto siempre, no estamos solos. Segundo consejo, hagas lo que hagas,
y tomes la decisión que tomes, recuerda que lo que resulte tendrá consecuencias sobre ti y sobre tu familia, para bien o para mal. Tercer consejo. Hay una gran diferencia entre querer hacer algo y realmente hacerlo. Si quieres cambiar, actúa usando tu regla de fe y conducta. Y número 4 y último. Recuerda siempre tu porqué y ese será tu principal motor. Hoy pudimos aprender acerca de quién es Jesús. Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, anunciado por los profetas más de 700 años antes y anhelado después de 400 años de silencio profético. Jesús es el Rey y tú y yo somos parte de Él. Oremos, hermanos. Buen Padre Celestial, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por ser ese Dios que nos provee las herramientas que necesitamos para poder ser lo que tú quieres que seamos cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía. Te damos gracias, Padre bendito, porque cada uno de nosotros tenemos la palabra que tú nos has dado a través de la Biblia para que nos sirva como nuestra única regla de fe y conducta. Yo te pido que pongas en nuestro corazón el anhelo de poderla utilizar todos los días de nuestra vida para que guíe nuestros pasos. Nos diste la oración para podernos comunicar contigo, para poder clamar a ti en los momentos difíciles, pero también para poderte agradecer por cada una de las bendiciones que tú derramas cada día en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, porque a través de tu palabra nos das a conocer tu voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Y también te damos gracias por la iglesia que nos ayuda a poder entender lo que tú quieres de nuestras vidas, la iglesia que se predica tu palabra, en donde nos pone a pensar y meditar a cada uno de nosotros acerca de las instrucciones que tú nos das para poder seguir viviendo a lo largo de la semana. Hoy estamos aquí, Señor, en medio de una terrible pandemia, en donde pareciera ser que estamos como en la feria, no sabemos si este día nos va a tocar a alguno de nosotros. Pero yo te pido que nos des esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pido que esta palabra de arrepentimiento nos ayude para poder estar seguros, Padre bendito, de a dónde iremos si por alguna razón tú nos llamas a tu presencia. Ayúdanos a entender los tiempos. Ayúdanos, Padre bendito, a que seamos fructíferos, a que demos esos frutos dignos de arrepentimiento para poderte glorificar a ti con cada una de nuestras acciones. Hoy te damos gracias, Padre, por tu palabra y te pedimos que tú nos sigas alimentando con ella para poder seguir viviendo, Señor, aún en medio de esta situación difícil que tú has permitido, no solamente en nuestro país de México, sino en el mundo entero. Te pido por nuestro país. Te pido por cada familia que conforman este país de México, que nos des entendimiento, Padre, para saber cómo cuidarnos, para saber, Padre bendito, que este virus no se ve, pero que está en todos lados y que cualquier descuido puede llevarnos a la muerte. Así que te pido que nos ayudes para poder ser prudentes. Y gracias te damos, Padre, porque hasta este momento tú nos has cuidado, tú nos has guardado, nos has provisto para todas nuestras necesidades y hoy podemos venir aquí a este lugar para poderte adorar y para poder someter nuestra voluntad a tu voluntad. Bendice a cada familia de nuestra iglesia, Señor, y síguenos manteniendo unidos como lo has hecho hasta ahora. En el nombre de Jesús, Padre, oramos a ti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues es tiempo de devolver un poco de lo mucho que el Señor nos da. Así que si tú tienes una ofrenda para poder depositar, lo puedes hacer a través de internet. Ahí está la cuenta de nuestro hermano Israel Rodríguez. Los anuncios de la semana estarán saliendo en el chat de nuestra iglesia. Y te quiero compartir algo. Estamos ahorita en un proyecto que se llama Proyecto PUF, por una familia fuerte y unida.
en donde en el mes de febrero tendremos 4 eventos, el 10, 11, 12 y 13 de febrero, a las 7 de la noche cada uno de ellos, para poder hablarle a la familia. El primer tema será la armonía en la familia, el segundo, los jóvenes. A veces nos olvidamos de nuestros hijos o a veces pensamos que la iglesia también se olvida de nuestros jóvenes porque pues están en una edad en donde tenemos una generación o varias generaciones de distancia. Te quiero pedir que tú invites familias a este proyecto PUF para que ellos se conecten estos días y puedan recibir una palabra de aliento para la familia, por una familia fuerte y feliz. A lo largo de la semana estaremos dando más detalles acerca de este proyecto para que tú vayas pensando a qué familias vas a invitar, para que se unan a través de internet a estas conferencias y a esta última predicación, que no la daré yo, la dará otro pastor. Así que yo solamente daré 2 conferencias y las demás las vamos a ver a través de YouTube y también de Facebook. Así que te pido que estemos orando por este proyecto para poder seguir adelante. Y muy bien, pues ahora que hemos recibido su palabra, con corazones agradecidos, recibamos la bendición de Dios. Inclina tu rostro un momento. Que la bendición de Dios Padre, la gracia del Espíritu Santo y el amor del Hijo esté con todos y cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios te bendiga.